3 del 1 al 5. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Bien, vamos a hablar sobre estos 5 versículos. Antes de eso, quiero que entendamos un poco de por qué el apóstol Pablo está escribiendo esta carta. Por 3 motivos. Uno de ellos es que habían falsos maestros enseñando que se tenía que acercar a Dios por medio de la obediencia a la ley. Estos falsos maestros enseñaban que el justo va a vivir por la obediencia y no por la fe. Estos falsos maestros querían que las personas agraden a Dios por medio de la ley y no de la gracia. Después habían otros que estaban enseñando que nos debemos acercar y agradar a Dios por medio del misticismo. Es decir, que debemos de hacer a un lado la ley de Dios, hacer a un lado su gracia y sumergirnos a lo espiritual, y solamente a lo espiritual, y visualizar cosas y tener experiencias místicas con el Espíritu Santo y demás cosas. Y por último, habían otras personas que enseñaban que teníamos que agradar a Dios por medio del ascetismo, que es: yo puedo agradar a Dios dejando de tomar café, o dejando de comer ciertas comidas, o dejando de asistir a ciertos lugares. Es prohibirme de cosas para comer o rituales. ¿Sí? Son 3 cosas. Pablo está atacando esas 3 cosas aquí. El ascetismo, que es prohibirme de comer cosas. El misticismo, solo creer en lo sobrenatural, hacer a un lado la revelación de Dios. Y el legalismo. Son 3 cosas que Pablo está atacando aquí. Entonces Pablo empieza diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos aquí hemos resucitado con Cristo? Eso significa que Dios nos adoptó a su familia y tenemos los derechos de un hijo de Dios. Pero quiero ilustrar un poco esta figura de que somos parte con Cristo y hemos sido adoptados con Él. Supongamos que cierta niña es adoptada de un lugar donde ha sufrido maltrato, a una familia que le brinda los mejores privilegios, la mejor comida, los mejores regalos, la mejor atención, y ya lleva su primer día con la familia que le adopta, de haber salido de un lugar de maltrato físico. Y esta niña, cuando come, lo que hace es guardar comida en una bolsita y esconderla debajo de su cama, porque tal vez se quede sin comida como le pasaba antes. Y cuando entra a su cuarto y ve tantas muñecas y tantos regalos, se queda sorprendida y piensa que no son de ella. Entonces, lo único que hace es limpiarlos, es cuidarlos bien, trata de no romper nada, porque sabe que si hace algo mal ahí, le van a dar una paliza de su vida, como lo hacían seguramente antes. Eso somos nosotros. Cuando somos trasladados del imperio de la muerte, del pecado, y somos trasladados al imperio de la gracia, de la vida en Cristo. Muchos cristianos actúan como bastardos, como hijos ilegítimos. Tienen un pensamiento aún todavía de que todavía no son hijos de Dios y que necesitan hacer ciertas cosas y dejar de hacer ciertas cosas e irse a los extremos, y entonces no entienden la posición de adopción que tienen como un hijo de Dios. La libertad en la gracia, ser guiados por el Espíritu Santo, la claridad del Evangelio. Entonces aquí los colosenses estaban teniendo un problema acerca de las verdades esenciales del Evangelio. Y Pablo los está protegiendo de eso.
Y ellos están viviendo como personas, y muchos de nosotros tal vez aún vivimos como esclavos del pecado, o con una mente todavía acostumbrada a ciertos patrones, a ciertos pecados, a ciertos gustos, a ciertos deseos, y no nos damos cuenta que ya somos hijos de Dios. Quiero que veamos un punto. Este tema se llama el cristianismo básico. El primer punto que quiero tocar es ¿cómo puedo vivir un cristianismo básico, un cristianismo sencillo, un cristianismo que agrade a Dios? Y es primero buscando a Dios de una manera correcta. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo que Pablo está diciendo aquí es a personas comunes y corrientes, porque más después habla de matrimonio y demás cosas, a personas que seguramente pagan los servicios de luz, pagan los servicios de agua y que están casados. Pablo les está diciendo, pongan su mirada en las cosas de arriba. Ustedes están sentados con Cristo en lugares celestiales. Lo que muchos entendemos de este versículo es que tenemos que vivir pensando, qué sé yo, en el mar de cristal, en las calles de oro. El cristiano debe de vivir sometido a un nivel de pensamiento donde solamente nos limitemos a lo legal, o sea, el espíritu de fariseo. Solamente puros versículos en mi mente y nada más. Y cuando dice el primer versículo, Cristo, buscad las cosas de arriba, la palabra correcta es persigan las cosas eternas. Lo que tiene valor realmente para un hijo de Dios es lo eterno y no lo terrenal. Pongan la mira. Cuando Pablo está diciendo poned la mira, está diciendo pongan sus pensamientos. Porque la palabra mira, si ustedes lo leen en su Reina Valera, tienen que verlo con la palabra pensamiento. Entonces nosotros no tenemos que estar expuestos a cosas que nos influencian para después de pecar. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que Pablo está diciendo aquí es que tengan cuidado en lo que piensan. Pongan sus pensamientos en las verdades de Dios. Persigan con rigor en sus pensamientos. Esfuércense para tener claridad de las cosas del reino de Dios en sus mentes. Esto quiere decir que yo en mi mente tengo que perseguir los deseos que desea Dios. En mi mente tengo que buscar lo que a Dios le agrada para mi vida. En mi vida yo tengo que odiar lo que Dios odia, aborrecer lo que Dios aborrece, versus las personas comunes y corrientes. Cuando se trata del pensamiento, tenemos que mirar y examinar que en lo que pensamos más es lo que realmente adoramos y amamos, y vamos a terminar obedeciendo en aquello que pensamos. Lo más fácil para un inconverso es satisfacerse, es complacerse. El problema aquí, cuando Pablo está diciendo poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, es simplemente esto. Otro principio que podemos sacar es que hay una lucha de pensamientos, una lucha de placeres, porque en aquello que tú y yo más pensamos es aquello que también nos da más placer y satisfacción. El reino de Dios es así, en este mundo mientras vivamos, es una lucha de placeres. El problema del inconverso, sí, dice C.S. Lewis, que es que todo inconverso se complace muy rápidamente con cualquier cosa. Con lo que primero ve en sus ojos y desea su carne, ya está satisfecho. Preguntémonos, ¿por qué el pecado es tan difícil de resistirnos? ¿Por qué es tan difícil de resistir al pecado? Porque es deleitoso y es agradable, por eso es difícil. Pero un cristiano, un hijo de Dios, alguien que ha sido adoptado por la familia de Dios, él conoce
el placer de placeres. Ha conocido un poder aplastante que lo atraía hacia la muerte y hacia el infierno. Pero ahora conoce un placer mayor, que es el Evangelio de Jesucristo. Su mente ha sido abierta, tu mente ha sido abierta y se te ha dado nuevos deseos. Y esos deseos no luchan con tu razón, sino que más bien hacen la voluntad del Padre. Por ejemplo, ¿quién prefiere ir a pasear al Mall Ventura versus ir a las cataratas del Niágara? El inconverso va a decir al Mall Ventura, en términos espirituales. Pero un cristiano va a decir, no, voy a ir a la mano de Dios, su evangelio. ¿Eso es lo que te trae satisfacción esta noche? De verdad, cuando tú estás solo, o cuando tú estás con alguien, o cuando viene la tentación hacia ti, ¿piensas que el evangelio puede satisfacerte mejor que ese vaso de trago? ¿O que ese programa de televisión? El evangelio satisface más tu corazón que la comida que comes, porque debe ser así. El evangelio debe satisfacer todo tu ser, tu espíritu, tu cuerpo, todo tu ser debe satisfacer el evangelio. Por eso Pablo está diciendo, piensen en las cosas eternas. Piensen en las cosas eternas. Ahí está su complacencia, en lo espiritual. Una persona muerta en delitos y pecados no puede hacer eso. No puede hacer eso. Él se complace, obviamente, con lo más vacío. El pecado es las tentaciones que vienen de parte de Satanás, son efímeras, son temporales. Y a esto nos vamos al segundo punto. ¿Cómo voy a vivir un cristianismo básico? Vimos que poniendo nuestros pensamientos en las cosas eternas de Dios. Segundo punto, reconociendo que soy uno con Cristo. Y esta parte es muy, muy importante. Dice versículo 3, porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y quiero explicar esto con un ejemplo también. Y el mejor ejemplo que puede ser bien elocuente para explicar esto es el matrimonio. Cuando un novio se casa con su novia, dentro del matrimonio, todas las mujeres del mundo han muerto para ese esposo. Y lo mismo con la esposa. Todas las mujeres del mundo han muerto todos los hombres han muerto para esa mujer. Ya son el uno con el otro. Todas las demás, hombres y mujeres, ya han muerto. Ambos viven para sí. Pablo está diciendo eso. Porque estáis muertos y vuestra vida está escondida. Asimismo, todo hijo de Dios, al estar unido con Cristo, significa que su muerte, la muerte de Cristo, es tu muerte, su resurrección es tu resurrección, su vida perfecta y sin mancha es tu vida perfecta y sin mancha. Eres uno con Cristo. Jesús, al morir en la cruz, ha firmado tu acta de defunción, tu acta de muerte. Es tu muerte. Y en esa cruz encontramos la gracia suficiente para nuestras necesidades, cualquiera sea, espiritual, física. En esa cruz encontramos gracia suficiente. ¿Estás muerto con Cristo? Ahora vámonos un poquito a lo que decía anteriormente. ¿Este mundo ha muerto para ti? ¿Qué deseos hay en tu corazón que aún siguen vivos y son de este mundo? Deben de morir. Ya más abajo vamos a ver esa parte cuando Pablo está hablando de morir. Pero, ¿de verdad has muerto este mundo? ¿O aún te sigue complaciendo cosas que tus ojos ven? Cosas que tus oídos escuchan. Y por favor, no me vayan a tomar como algo moralista. Pablo está siendo claro aquí. Piensen en las cosas de arriba, en lo eterno,
en las glorias del cielo. Porque están muertos a este mundo y son uno con Cristo. Ustedes tienen los deseos de mi Padre en su corazón. Tienen el Espíritu Santo que los energiza para hacer la voluntad de Dios. Porque han sido adoptados por Dios en la familia del reino de Dios. Como decíamos, el inconverso puede satisfacerse con lo que sea porque él piensa en las cosas del mundo. Él es atraído por el mundo. Su contentamiento viene de lo pasajero, de lo efímero. Él no tiene ningún problema con pecar. Él ni siquiera puede ser tentado, por así decirlo. Él se arrastra, va en pos del pecado. Un hijo de Dios no. Y ahora quiero ser claro en esto. No quiero que pienses que no eres salvo y cuando sí eres salvo. No. Si aún una evidencia de que realmente el Espíritu Santo está en tu corazón es porque hay dolor en tu corazón cada vez que pecas. Hay dolor en tu corazón cada vez que pecas. Y te apartas de ese pecado. Esa es una evidencia. Obviamente, el cristiano que no está orando ni leyendo su Biblia, el cristiano que no se está congregando, el cristiano que no está entendiendo que la vida cristiana es vivir por fe, vivir en gratitud, reconocer que hay un hombre justo, bueno y 3 veces santo que caminó por este mundo y que murió por mí sin yo merecerlo, cuando yo debí de recibir todo el justo castigo de Dios. Yo debo de reconocer todas estas cosas, abrigarlas, vivirlas, atesorarlas, porque nada me va a hacer salir de una depresión si no es el Evangelio. Nada me va a hacer salir de una decepción amorosa si no es el Evangelio. Nada me va a hacer superar un problema si no es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Dios. Tú estás pensando, tu mirada está puesta en eso, en las cosas celestiales. ¿Saben qué? Yo no estoy teorizando aquí. Y para mí es difícil vivirlo. Porque es muy fácil teorizar y hablar cosas que uno no vive. Pero lo que les estoy diciendo es algo que yo me lo he puesto primero y cuesta. Y no es fácil. Porque yo no amo a Dios con todas mis fuerzas y con toda mi mente cada minuto de mi vida. Pero Pablo nos está alentando. Pongan sus pensamientos en las cosas eternas. ¿Cada cuánto tú oras por la venida de Cristo para que Él venga por su iglesia? ¿Cuánto de verdad en tu corazón hay un deseo de que Él venga? No un deseo de que te moras y que se acaben los problemas, no, un deseo de que Él venga. ¿Piensas en estas cosas? ¿Te deleitas en el Evangelio? Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Está hablando que va a haber un momento donde Cristo aparecerá. Estaremos escondidos. Otra versión es que vamos a estar escondidos. Estamos escondidos en Cristo en este momento. Y tú puedes ser una persona común y corriente que tal vez solo sea un estudiante, o seas un profesional, o seas un gerente, o seas un académico, o lo que sea, pero estás escondido en Cristo. Y va a haber un momento cuando Él aparezca en gloria, y tú y yo vamos a ser manifestados con el Rey de Reyes en las nubes. Vamos a ser manifestados ahí. Todo lo que el mundo piensa acerca de la ridiculizada iglesia y el ridiculizado evangelio, ese día será lo más impactante y glorioso que va a haber este mundo. Cuando seamos glorificados con nuestro Señor Jesucristo en su venida. Así que, hermanos, nosotros apuntamos a eso. A eso apuntamos. Y si no fuera así, esto sería una broma muy pesada. Esta sería una vida muy tonta. Una vida muy necia. Creer que solo vamos a atesorar vanidades aquí en la tierra.
Nosotros deseamos eso y lo vivimos y por eso morimos, sufrimos y por eso somos perseguidos y por eso muchos mueren y por eso muchos están gozosos y contentos y por eso muchos están sentados aquí. ¿Tú eres parte de ese remanente, hermano? ¿Tú eres parte de ese remanente? ¿Tú eres de aquellos que piensan las cosas eternas? ¿Tú eres aquel que ha muerto a este mundo? Para ti ya las tentaciones no te complacen, sino que tú corres. Tú ves la tentación como un cuchillo que te va a atravesar la garganta y no como un chupete que te va a dar un placer. Un cristiano ve así la tentación. Solo me quedan unos minutos. Haced morir pues, versículo 5, haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Nos vamos al tercer punto y el último, siendo responsable con mi santidad. ¿Cómo voy a vivir un cristianismo básico siendo responsable con mi santidad? Aquí quiero hacer un énfasis muy claro. Hay cosas que Dios no va a hacer por ti. Hay cosas que Dios no va a hacer por ti. Jesús dijo, si tu mano te fuese ocasión de pecar, córtatela. Si tu ojo fuera ocasión de pecar, sácatelo. ¿Y eso quién lo hace? Uno mismo. Haced morir pues vuestros miembros. Pablo está suponiendo que todo cristiano peca porque quiere, porque elige. Un cristiano cuando peca, no peca porque su voluntad está esclavizada como un inconverso. El inconverso peca porque es su genética, es su ADN. Su ADN del pecador es maldad. Pero de un hijo de Dios, alguien que ha sido adoptado y no hace morir estas obras de la carne, peca de una manera deliberada, libremente. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que Pablo está haciendo aquí de una manera explícita al decir haced morir? O sea, ustedes pueden dejar de pecar. Hagan morir eso. Hagan morir ese pecado. Ustedes lo pueden hacer. Dios no va a bajar de una nube y va a mandar un ángel y ese ángel va a orar por ti. Ese ángel no se va a arrepentir por ti. Dios no va a mandar a un profeta del Antiguo Testamento a que dejes de mirar ese programa de televisión que te hace daño. Es hacer morir. Hacer morir. Y me voy a seguir quedando con esto. Hacer morir implica violencia. Solo piensa en tu mente cuando alguien va a matar a alguien. Cuando alguien va a matar a alguien no lo hace porque está muy feliz o lo hace de una manera muy liviana. Uno no va a matar de esa manera. Uno cuando va a matar, como vemos en las películas y en los casos de la vida y en las noticias, cuando vemos una muerte es premeditada, pensada, violenta y con saña, con alevosía. Pablo está diciendo eso. Hagan morir, asesinen el pecado, porque si no, el pecado los va a matar a ustedes. Asesinen el pecado. Maten el pecado. Hagan morir el pecado, o ustedes van a morir. El pecado no tiene misericordia. Y hay algunos que tienen que huir. Hagan morir, haced morir. Así como pecamos premeditadamente, obviamente hay algunos pecados que son por omisión, ¿no? Que no sabemos y lo hacemos. Y de eso Dios tiene misericordia, pero igual hay responsabilidad de nosotros. Haced morir, pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, pasiones, malos deseos. Aquí Pablo está haciendo ya un énfasis, está poniéndole apellido, nombre y apellido al pecado. Cuando habla aquí, por ejemplo, de fornicación, está hablando acerca de toda inmoralidad sexual que pueda haber. Piensen en alguna inmoralidad sexual.
Zoofilia, fetichismo, voyerismo, todas esas cosas, pornografía, masturbación, todas esas cosas están encajadas en esta palabra que dice fornicación, porneia. Inmundicia, te está refiriendo al deseo que produce estos hechos inmorales. Pasiones, sigue hablando de los deseos y avaricia. Pablo lo está catalogando en tres partes: los pecados sexuales, pecados emocionales y los pecados verbales. Y quiero entrar en detalle para finalizar en algo que en tu Reina Valera no está ni en la mía. Avaricia, que es idolatría, dice. Y ahí tenemos que entender que hay un artículo definido en la palabra avaricia e idolatría. Cuando tú quieres dar a conocer enfatizar en una carta algo, lo pones en negrita o lo subrayas, ¿cierto? Aquí Pablo está diciendo, está subrayando la palabra idolatría y avaricia. Sobre todo idolatría, la está subrayando aquí Pablo. Y cuando dice idolatría, menciona todos los pecados y está diciendo especialmente la idolatría. O sea, renuncien especialmente a este pecado, especialmente la avaricia. Y esta avaricia no es simplemente el deseo de tener algo, sino que es un deseo pecaminoso de incluso quitarle algo a alguien por tenerlo, incluso que me lleve a robar. Este es el tipo de avaricia que está hablando. No es solo de un deseo, sino que es un deseo que me conduce a robar a alguien. Especialmente de esta avaricia y de esta idolatría. Ahora, ¿por qué Pablo hace un énfasis en la idolatría en este versículo? ¿Por qué subraya Pablo la idolatría? Porque la idolatría es el pilar, es el baluarte o es el fundamento de cualquier otro pecado. La idolatría es la raíz de cualquier pecado. ¿Y cómo se nota eso? ¿Qué es idolatría? ¿Cómo lo define Romanos 1? Es adorar la creación, adorar lo creado. Y ahora quiero que hagas este ejercicio, un ejercicio mental. ¿Qué hay en tu vida que si lo pierdes es tu peor pesadilla? ¿Qué es eso que perderías hoy, en este momento? Que si lo pierdes es tu peor pesadilla. Si es una persona, si es un lugar, si es algo, ese es tu ídolo. Tienes un ídolo. Conozco de algunas personas que han perdido mucho dinero y se han vuelto locos. ¿Por qué? Porque era su ídolo. En Jueces hemos visto el panorama de la idolatría. Creo que los que han estado escuchando Jueces nos pueden dar un seminario de idolatría, porque todo se trata de idolatría ahí en Jueces, cómo se iban en pos de los ídolos de otros pueblos. La idolatría viene a ser el poner en primer lugar la posición que a Dios le corresponde. ¿Qué es tu peor pesadilla? Yo antes de ser un predicador aquí, soy un hijo de Dios. Yo puedo cruzar la calle y tener un accidente y quedar mudo o ciego o no poder caminar, pero mi felicidad no va a venir mi felicidad o mi tristeza no va a depender de que soy predicador o que soy abogado o que tengo un título, no. Mi felicidad y mi contentamiento y mi gozo siempre va a venir de que soy un hijo de Dios. ¿Ese es tu caso? ¿Ese es nuestro caso? Porque cuidado que a los que son sus hijos, como hemos visto en Jueces, lo que hace Dios es los entrega a su ídolo, que sufran un tiempo, se arrepienten y otra vez vienen a estar bien con Dios.
Que eso no te pase, hermano. Como conclusión, yo quiero contarte algo de la mitología griega, de la Ilíada. Los nombres no los sé, son muy difíciles y seguramente alguien aquí lo sabe, pero lo voy a contar. Cuando unos marineros querían cruzar cierta parte de alta mar, les habían avisado de que por cierto lugar habían unas sirenas que cuando cantaban, estas sirenas atraían a los pescadores y morían violentamente. Entonces, cierto pescador, un marinero, lo que hace es ponerles cera a sus ayudantes para que no escuchen ese canto y que a él lo amarren al poste al poste que había en el barco. Y entonces cuando salgan estas sirenas, les dice, por más que yo les pida, les ruegue y llore, no me desamarren, yo voy a hacer lo posible para no quiero morir por más bonito que sea su canto de esa sirena. Bien, eso es el legalismo. Eso es luchar contra el pecado con mi fuerza. Y entonces otro pescador se le ocurre algo mejor. Él dice, le pone cera a sus ayudantes. No les pone cera. Él lo que hace es practicar una composición, una armonía con flautas, con instrumentos. Y dice, cuando ellas vengan, yo voy a empezar a tocar, que esto yo creo que es mucho más hermoso. Entonces las sirenas aparecen y él empieza a tocar lo que había ensayado. Y estas sirenas lo que hacen es quedar sin poder sobre ellos. Ese es el evangelio, hermanos. Ese es el evangelio que llega a sorprender todo tu ser y llega a conmover toda tu vida y quebranta el poder del pecado y quedas totalmente libre de cualquier práctica de pecado, libre de la iniquidad. Y ya no haces un esfuerzo humano para dejar de hacer algo. ¿Me hago entender? Ahora dejas de hacer eso, dejas de ofender a Dios porque lo amas a Dios y entiendes que Él te ama. Y lo obedeces por fe y vives por fe. Ya no haces las cosas por temor a recibir un castigo de Dios, o ya no haces las cosas por agradar a Dios, sino que ahora haces las cosas porque has conocido algo más glorioso que lo que el mundo, que lo que estas sirenas, que este mundo puede ofrecer a tu ser, y para que al final recibas tu justo castigo en el infierno. Pero este evangelio se ve reflejado en Cristo, porque en Él habitó la plenitud de Dios. Y ahí se ve la belleza de Dios, la belleza del evangelio. Ruega, hermano, que en esta noche, que si tú eres cristiano, que esta enseñanza te ayude a santificarte más, a ser transformado aún más a la semejanza de Cristo. Que este evangelio, si tú no has conocido a Cristo todavía, ruega a Dios para que todo lo que este mundo te ofrece, lo que las sirenas pueden ofrecerte, sea opacado por una cruz, por el amor de Dios, por su resurrección. Que todo lo demás sea considerado para ti, como dijo Pablo, como nada, como basura, por causa del conocimiento de Cristo. Que esa sea nuestra meta. Que esa sea nuestra meta, hermano. Que Dios nos ayude. Señor, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a obedecerte, pero no por obra, sino por fe, Señor. Tú nos ayudas, Señor, a agradarte, Señor, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros y Él nos ayuda en nuestra necesidad. Y hoy pedimos, Señor, gracia por medio de Cristo, esa gracia abundante que está en la cruz, para que tú nos des el perdón de pecados y nos concedas a algunos aquí, Señor, una nueva vida en Cristo Jesús. Y aquellos que hemos sido alcanzados por este mundo, Señor, y que muy pronto tal vez
estemos lejos de tus caminos, Señor, que este sea el ultimátum y que corramos hacia ti, Señor, en arrepentimiento y fe y que nos reconciliemos contigo, Señor. Te lo pido y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén.